amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Para mí es un placer acompañarlos como cada tarde en este espacio donde siempre revisamos temas de interés para todo el país. @argumentosgb, @rosa_periodista son mis cuentas para que nos acompañen en este programa donde estaremos hablando de dos temas importantes. Por un lado, los 450 años de la Iglesia de San Francisco y las jornadas de reflexión que se han hecho durante este año 2025 a propósito de esta conmemoración. Y más adelante también estaremos hablando de la importancia de la Navidad, el significado de esta fecha y también el significado de cada domingo de Adviento. Vamos a iniciar por nuestro primer tema de esta tarde y vamos a ver imágenes de esta joya arquitectónica colonial que cumplió sus 450 años, además llena de obras de arte como las que están viendo, interesantes. Fundada junto al convento franciscano a finales del siglo XVI, iniciando su construcción en 1593 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1956. Famosa por ser lugar donde Simón Bolívar fue nombrado el Libertador en 1813, según datos históricos, y donde se velaron sus restos en el año 1842. Una arquitectura que mezcla estilos barroco, renacentista y neoclásico por sus reconstrucciones, destacando su retablo mayor y valiosas obras de arte sacro. Originalmente modesta, se fue transformando con capillas y naves, resultando en una mezcla de estilos, destacando la remodelación de Juan Hurtado Manrique en 1890 y la influencia neoclásica de Guzmán Blanco. Son 450 años que Caracas vivió con orgullo en medio de jornadas de celebraciones, de actos litúrgicos, culturales y comunitarios para reunir tanto a fieles como también a estudiosos, amantes de la cultura, para valorar todo ese patrimonio histórico que tenemos acá en nuestro país. Esta conmemoración resaltó su vigencia como espacio de encuentro espiritual y patrimonial. Nos acompañan esta tarde para analizar y también para que nos cuenten un poco lo vivido durante estas jornadas de reflexión durante este año 2025 dentro de la Iglesia de San Francisco y el Palacio de las Academias, el padre Argenis García, vicario de la Iglesia de San Francisco, y también nos acompaña el doctor Eugenio Hernández, presidente de la Fundación Palacio de las Academias. Bienvenidos a Argumentos, feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Padre, primero vamos a empezar con usted, el tema religioso, fe, devoción, a propósito de la conmemoración de estos 450 años y el significado que tiene también para la comunidad, para la población católica. Bueno, fueron un año completo de celebración, que destacamos lo religioso y la parte académica, cultural, con la jornada de mediados de junio. Entonces, bueno, ha sido la valoración de un espacio que se convierte como en el punto neurálgico de la ciudad de Caracas, pero también de la realidad nacional de aquellos tiempos del periodo hispánico, pero también el periodo independentista y republicano. Entonces, bueno, de cara a la iglesia San Francisco, la rectoría, porque no es una parroquia sino una rectoría, es un templo dedicado a San Francisco, especialmente la Inmaculada Concepción, que es su patrona, y así se llama, aunque lo conozcamos como Iglesia San Francisco. Entonces, bueno, la rectoría montamos un programa de trabajo que cerramos el 6 de diciembre con una misa solemne celebrada por Monseñor Bior, en la que ese año tuvimos, bueno, primero resaltar las devociones importantes que vienen desde el siglo XVII y que han permanecido en el tiempo en la iglesia de San Francisco. Importantísimo San Onofre, que es el patrono de los trabajadores. También tuvimos resaltar la Inmaculada Concepción como patrona de la iglesia y de lo que fue el convento de los padres franciscanos, donde funciona actualmente el Palacio de las Academias, y también Nuestra Señora de la Soledad, que es una devoción muy importante entre los caraqueños porque es la reina de Caracas, y se corona hacia 1988, el 24 de abril de 1988, y desde ahí viene siendo reina de Caracas. Pero su fiesta importante pues es en Semana Santa. Luego también quisimos, como en el marco de la fe, de la devoción, hacer un grupo de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, retiros, congregados todo un grupo de personas que se recogían de todos los lugares de la ciudad de Caracas, porque eso, San Francisco como iglesia tiene esa particularidad. No es una parroquia, sino que es una iglesia de paso, donde confluye mucha gente que viene del sur, del este, del oeste de Caracas, pero también de otras zonas de los alrededores de Caracas y fuera de Caracas. Entonces, bueno, se aprovecha esa coyuntura para ofrecer retiros espirituales en Adviento y en Cuaresma. El Adviento lo acabamos de tener y fue una experiencia muy significativa porque la gente tuvo mucha receptividad. Otra devoción importante que está empezando a resaltar, aunque es un niño
que tiene una devoción, una imagen que tiene desde 1707 en Venezuela, es el Niño Jesús de Belén, que viene desde Tierra Santa, que se queda en Venezuela, y quisimos hacer la consagración de abuelos y nietos al Niño Jesús de Belén. Qué bonito. Es para promover ese tema de la ternura del Niño Dios que se hace carne entre nosotros, ¿verdad? A través de una figura tan bella como es esta imagen napolitana que viene directamente desde Belén, aunque fue hecha en Nápoles, Italia. Entonces, bueno, hemos tenido la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que en San Francisco es interesante porque como no es una parroquia, mucha gente de las parroquias externas del alrededor de Caracas vienen a San Francisco, se consagran en la iglesia de San Francisco al Sagrado Corazón de Jesús y luego van a servir en sus parroquias, en sus diferentes apostolados. Entonces, bueno, esa ha sido como la oportunidad para resaltar toda la devoción que se recoge en la iglesia de San Francisco. Pero también hemos tenido, bueno, la oportunidad de resaltar el bien patrimonial que la iglesia conserva en sus espacios, el documental que se produjo a través del servicio comunitario en articulación también con el Palacio de las Academias, con el apoyo por supuesto de Jaime Díaz, que fue el que lo produjo, fue un poco que ese documental haga próximo a la comunidad todo lo que se ha movido, lo que se ha dado, ha acontecido en torno a la iglesia de San Francisco a nivel histórico, social, político, pero también todo el arte, el patrimonio, la escultura, que podamos mostrar eso a la comunidad y valorarlo. Porque claro, es un acero patrimonial muy importante que hay que seguirlo conservando en el tiempo, porque bueno, es lo que nos cuenta historia, nos cuenta anécdotas, podemos estudiar la historia de Venezuela desde ese espacio arquitectónico tan importante. Cuando valoramos, amamos y conocemos profundamente aquellos elementos, aquellos espacios, evidentemente pues fomentamos además el amor y el respeto para futuras generaciones hacia estos monumentos. El doctor Eugenio, presidente del Palacio de las Academias, Eugenio Hernández, se ha caracterizado también por llevar ese trabajo de conservación de patrimonio. Como presidente del Palacio de las Academias, llevar a cabo este tipo de actividades, de foros, de conciencia, también con la mano de la Universidad Central de Venezuela, para preservar estos espacios, la importancia que tienen, ¿no?, desde el punto de vista histórico, arquitectónico, artístico, para nuestro país. Sí, creo que para las academias nacionales, que son los seres ocupantes del Palacio de las Academias, fue una gran oportunidad haber aprovechado estos 450 años o la conmemoración de estos 450 años junto con el Templo de San Francisco para de alguna manera investigar un poco más acerca de los orígenes y del trabajo que se ha realizado en las academias nacionales. Porque son aspectos tal vez no muy conocidos, pero desde 1883 existe la más antigua de las academias nacionales, que es la Academia Venezolana de la Lengua. Pero desde allá y hasta ahora hay otras 6 academias, es decir, son 7 en total que hacen su vida allí en el Palacio de las Academias. Entonces recordar no solamente lo que es el valor arquitectónico, cultural, el valor histórico, sino también el valor científico y artístico del trabajo que se ha desarrollado allí por las academias nacionales. Y en eso hemos trabajado este año y las jornadas de reflexión en el mes de junio creo que sirvieron también bastante para despertar mayor curiosidad, mayor interés y la necesidad de refrescar una historia que todavía no está totalmente escrita y en eso estamos trabajando. Es el rescate de documentos históricos, de elementos, de pues además conservar y llevar al conocimiento a través de este tipo de foros. Quisiera, padre, también su experiencia, ¿no?, de la mano de la academia, como mencionaba el doctor, son 6 academias allí, 7, perdón, matemáticas, ciencias sociales, bueno, es decir, una diversidad. Entonces unir todo el sector académico con ese fervor religioso, espiritual, pues es una experiencia bonita, ¿no?, desde ese punto de vista. Sí, yo creo que ha sido una gran oportunidad. Voy a echar un chiste un poco jocoso, ¿no? Hace que 3, 4 años entramos en contacto a través de Eugenio por una filtración. Una filtración que indica que ese edificio ha sido históricamente un solo edificio, la iglesia y el convento. Un eje. Un eje, sí, el espacio arquitectónico. He hecho eso porque, bueno, eso permitió también ir abriendo puertas a toda esta experiencia y que tal vez nos fue agarrando el tiempo, porque, bueno, el padre Argenis no conocía mucho la historia de la iglesia de San Francisco, pero de pronto leyendo a Carlos Duarte o a Otaduay, te consigues que tienes
que para el 2025 se cumplen 450 años y nos montamos en esa experiencia. Y ha sido, yo creo que una oportunidad magnífica tanto para el Palacio, para nosotros como iglesia, pero también para la universidad, desde la Escuela de Arte, hacerse parte de esta experiencia de celebrar los 450 años de la iglesia de San Francisco. Entonces creo, para mí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, porque además no es un cierre de los 450 años, arrancamos los 451 a partir del 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción, sí, y que nos abrimos a nuevas experiencias. Esa jornada de reflexión histórico-cultural nos permitió que se empezara a indagar en otros temas que tal vez habían quedado solapados, que no se habían investigado con respecto al arte y la cultura que se da en este espacio y lo académico también. Por ejemplo, María Antonia Palacios, en este momento con Hurtado y el profesor Manrique Hurtado, están haciendo una observación de unos libros históricos del siglo XVIII que estaban guardados, que tuvieron muchos años sin poderse estudiar y que para ellos es como, dice María Antonia, el hallazgo de Tutankamón en la iglesia de San Francisco. Claro. Porque estuvieron guardados y es un tema que a ellos les interesa porque son maestros de música, son conocedores de la música desde el siglo XVII para acá, XVIII, XIX, inclusive el XXI, y para ellos es como una gran novedad y una oportunidad. Creo que la jornada y los 450 años nos abren a una nueva experiencia para seguir investigando, para seguir esclareciendo tantos acontecimientos y tantas historias que están en torno al Palacio y a la iglesia que nos van a seguir dando nuevas investigaciones, nuevos libros, nuevos documentos importantes. Un espacio importante, además con una gran belleza arquitectónica que cuántas historias ha vivido a lo largo de estos 450 años. Al inicio del programa leíamos un recuento, datos históricos incluso de los restos de nuestro libertador Simón Bolívar. Bueno, y además que ha sido primero un convento, ha tenido diferentes digamos, usos, sí, a lo largo de la historia, doctor. Sí, originalmente convento de la iglesia de San Francisco hasta mitad del siglo XIX, cuando con la extinción de los conventos pasa a tener diferentes usos. Fue sede de un colegio famoso, el Colegio de la Independencia, después fue sede también de los tribunales de la República, del Congreso de la República, del Colegio de Abogados, de la Universidad Central. Hasta 1953 estuvo allí funcionando la Universidad Central y las academias nacionales fueron entrando poco a poco. Desde 1883 en adelante fueron ocupando diversos espacios, primero porque la Universidad Central le cedió algunos espacios para que lo ocupara y después cuando se muda la universidad a la ciudad universitaria, entonces pasa a ser ese Palacio de las Academias. Pero encontramos un detalle bien interesante también investigando en este año, y fue la cuestión de un pedimento que se le hizo a la Presidencia de la República en el año de 1948 de que se construyera el Palacio de las Academias, antes de que esto fuera denominado como tal, esta forma, aprovechando unas transformaciones en el centro de Caracas. Porque realmente ese edificio que hoy en día tenemos allí ha sufrido cantidad de transformaciones, le fueron quitando espacio y espacio por el este y por el oeste para construir ciertas vías de acceso, porque es el centro, pues una zona más para descongestionar de alguna manera el centro de Caracas y también la modernidad. El centro de Simón Bolívar le hizo perder también una parte de su belleza al Palacio de las Academias, y la cuestión interesante es que se hace ese pedimento al presidente Gallego. El presidente Gallegos acordó, dijo, los fondos presupuestarios van a estar disponibles para este año o para el próximo. Eso era finales del año 1948, pero el 24 de noviembre el presidente Gallego dejó de ser presidente de Venezuela y después el Palacio de las Academias pasó a un cierto olvido. Bueno, datos interesantes de nuestra historia, que es importante conocerla. Tenemos que ir a una pausa. Los invito a toda nuestra querida audiencia que nos continúen acompañando. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. También puede hacernos preguntas, comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales, que allí puede usted también participar. Conoce todos estos detalles de este centro tan importante, religioso, cultural, histórico de nuestro país, ubicado allí en el centro de Caracas, en una zona tan concurrida. Bueno, cuéntenos los detalles, ya volvemos.